Muy buenos días, vamos a retomar esta enseñanza de la doctrina de la resurrección de muertos basados en Hebreos 6, 1 y 2. Eh, Como subtítulo es una nueva vida. Ese es el propósito de la resurrección de muertos. Recordemos que hay dos fases en lo que es la resurrección de muertos en nuestras vidas. Primeramente es una resurrección espiritual que viene siendo un despertar espiritual, en donde esto significa que en nosotros están dando ya, después de un proceso de lo que es un reconocimiento de que somos pecadores, un arrepentimiento, una fe en Dios, un lavamiento de nuestro corazón, una purificación interna, viene la imposición de manos para traer una reactivación espiritual en todo lo que son los dones, capacidades, ministerios. Y toda esta activación espiritual que se da en nuestras vidas tiene un propósito: andar en vida nueva, andar en una vida que sea agradable delante de los ojos de Dios, y que además de eso, pues sea una vida útil para el Señor, porque el Señor tiene un proyecto, el Señor tiene un plan aquí en la tierra, y todo ese plan se reduce en rescatar a los perdidos, rescatar a los que están bajo la influencia del enemigo. Y en esta primera enseñanza vamos a tomar este versículo de Romanos 6:4 como base, y el título le hemos puesto El propósito de la resurrección. Dice el versículo: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí, si nosotros analizamos, están todas esas doctrinas que hemos visto en el transcurso del año, y algunas están especificadas textualmente, otras están en una forma de interpretación. Por ejemplo, Cristología. Cristología, aquí está hablando de Cristo. Eh, Está también lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento se da cuando nosotros morimos, cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar. Ese es un arrepentimiento. Eh, También se habla acerca de los bautismos, se habla acerca de la fe que tenemos que tener en Dios para poder ir a la cruz. Nosotros tenemos que tener una confianza y una fe en Dios de que Él va a hacer algo en nuestras vidas, va a ser un proceso. Se habla también de la resurrección eh, y de la vida nueva. Esta vida nueva era lo que les comentaba yo hace rato, que la vida nueva es un andar en esa tierra bajo la dirección de Dios, haciendo la obra de Dios, pero que el Señor ha puesto esos recursos espirituales en nuestras vidas, lo que ya hemos estado comentando repetidamente: dones, capacidades, ministerios, ángeles, espíritus y todas las bendiciones que el Señor nos da para poder hacer su voluntad y hacer su obra aquí en la tierra. Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí nos está hablando este versículo del propósito de la resurrección. Dice que nosotros tenemos que considerarnos muertos mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es esto? O sea, nosotros unidos espiritualmente a nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, nosotros fuimos, y el propósito de la cruz es morir. Morir, en este caso, en un sentido práctico en nuestra vida, es morir a la carne, morir a los deleites carnales, morir en sí al pecado, ¿verdad? A los impulsos de la carne, a vivir una vida egoísta. Eso es el propósito de la cruz. Y dice que hemos muerto mediante
el cuerpo de Cristo. Hemos muerto a la ley, hemos muerto a la ley significa que cuando nosotros cumplamos o la ley se cumple en nosotros, el propósito de la ley es mostrar nuestro pecado. El propósito de la ley es orillarnos a reconocer que realmente somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que hemos violado los principios espirituales puestos por Dios. Y cuando se cumple la ley en nosotros, entonces ya cumplió su propósito. Ahora tenemos que dar un siguiente paso, tenemos que ir más allá, que es una vez donde morimos en la cruz. Ahí se cumple la ley. Cuando la ley se cumple en nuestra vida, entonces tenemos que ir a un siguiente paso, que es resucitar de entre los muertos. Esto significa espiritualmente que tiene que haber un despertar espiritual, y eso se va a dar a través de la imposición de manos, cuando hay una reactivación espiritual en nuestra vida, y el propósito o el fin de esto es llevar fruto para Dios. ¿Qué es el fruto? El fruto es un comportamiento. El fruto es un estilo de vida que esté alineado conforme a la perfecta voluntad de Dios. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El Señor nos alcanzó como pecadores, tuvo misericordia de nosotros, nos dio una salvación, empieza un proceso de restauración. Pero el Señor quiere que nosotros seamos perfeccionados, que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. ¿Y cómo se va a reflejar esto? Es cuando nosotros empezamos a tener una vida agradable delante de sus ojos mediante el llevar un fruto. El llevar un fruto es madurez. El fruto es una madurez espiritual. El fruto se refleja a través de la toma de decisiones, de las respuestas mental y emocional ante las circunstancias de la vida, que puedan demostrar que realmente estamos creciendo espiritualmente. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios? No buscando el agradar a los hombres, no haciendo las cosas como para servir de una forma para ganar el favor de los hombres, sino realmente cuando aún nosotros podamos servir a nuestro prójimo, siempre hacerlo enfocado de que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos haciendo las cosas como para el Señor y no para los hombres. Dice como siervos de Cristo. ¿Cómo lo hace un siervo de Cristo? De corazón, haciendo la voluntad de Dios con todo el corazón, con todo el anhelo y enfocados completamente que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como para el Señor, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que haber una transformación, una madurez. ¿Por medio de qué? Del cambio de mentalidad, del cambio de pensamientos, del cambio de enfoque. Antes nosotros buscábamos el agrado de los hombres, buscábamos el beneficio terrenal, pero ahora a través de ese cambio de mentalidad buscamos las cosas de Dios, las cosas eternas, buscamos a Dios, buscamos agradar a Dios y buscamos el poder un día dar fruto, un fruto que realmente sea agradable delante de los ojos de Dios. Esa es la resurrección de muertos, esa es la vida nueva en el Señor. Amén.